¿cómo sería la traducción de lo contrario de comunidad? Digamos, yo no le debo nada a nadie, ¿no? Si no le debo nada a nadie, soy inmune. Entonces, digamos, voy construyendo una lógica en donde hay gente en situación de calle, yo no le debo nada, o sea, me extiende la mano, yo no le debo nada, paso por arriba, lo ignoro, digamos, ¿por qué? Porque soy inmune. Y hay algo en ese juego que encima para nosotros es una observación frecuente, cotidiana, que los sectores populares tienen más comunidad y los sectores más beneficiados, por decirlo de alguna manera, tienen más inmunidad, ¿no? De que viene un poco de esa lógica de los ricos no piden permiso, digamos, una especie de sensación porque soy inmune. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Mario Rovere, médico sanitarista con formación en pediatría y residencia en salud pública e internacional, docente. Mi nombre es Mario Rovere, soy médico pediatra y sanitarista y dediqué mucho tiempo al trabajo en salud pública, desde distintos lugares de gestión y de educación de posgrado. Y por esa misma tarea he entrado en contacto bastante frecuente con los distintos proyectos de salud mental, entre ellos con la provincia de Córdoba en casi los primeros 8 años de democracia, de recuperación de la democracia, y actualmente también en otros espacios. Así que vengo un poco invitado, digamos, a un evento el día de hoy, con mucho entusiasmo de ver cómo viene creciendo el campo de la salud mental aquí en la ciudad de Córdoba. El problema del cuidado tiene que ver con la naturaleza misma de la vida humana, es decir, que nosotros tenemos etapas de la vida, digamos, altamente autónomas, que nos hace creer en realidad en esa sensación de yo me valgo a mí mismo, digamos. Pero cuando uno ve, para comenzar, los extremos de la vida, es decir, tanto las personas muy pequeñas como las personas muy mayores, empieza a aparecer la dimensión de cuidado, y esas dimensiones de cuidado no son independientes por analogía, de lo que pasa en el campo de la salud mental, en el sentido de que hay algún problema de la identificación o la asociación entre salud mental y cierta pérdida de poder y cierta pérdida de poder en la lógica del poder relacional. Entonces es muy probable que un problema de salud mental tenga que ver con aislamiento, que tengan que ver con quizá lo que un autor que se llama Slutsky decía, digamos, las personas que se enferman pierden sus redes sociales, pero las personas que pierden sus redes sociales se enferman, ¿no? Entonces en esa dialéctica surge, digamos, desde mi punto de vista, la importancia de los cuidados integrales, porque aunque uno no lo vea exactamente así, porque salud generalmente construye una especie de mostrador, en el sentido de, digamos, alguien padece un problema y alguien lo atiende, y parece que hay un mostrador en el medio. En salud mental se borran muchas de esas, se borra el efecto mostrador. Cuando uno ve, por ejemplo, terapias grupales, cuando uno empieza a ver otras formas de diálogo, se va rompiendo ese mecanismo de prestación que vuelve loco a las obras sociales, digamos, que quieren encasillar a la salud mental en el mismo modelo médico de prestación. Entonces, la lógica del cuidado yo la veo estrechamente vinculada a fenómenos de cierto grado de desvalidez que padecen las personas que tienen padecimiento y sufrimiento psíquico, y que muchas veces su pronóstico
depende fuertemente de la construcción de vínculos y de la reconstrucción de redes. A veces, llegaba un poco, o quería llegar a este punto, a veces el equipo de salud mental se vuelve familia. O sea, lo grafico de esta manera para señalar que yo a veces no termino de entender, la hostilidad, o no termino de entender la gratitud, o no termino de entender hasta que no veo cómo esos vínculos con los equipos de salud mental muchas veces se primarizan, para decirlo de una manera gráfica. Yo estoy viendo el cuidado integral en consecuencia no solamente como un importante saber profesional, sino también como una tarea donde hay que poner el cuerpo. Primero hay un concepto que tensa un poco la idea de redes y territorio. Porque territorio es un concepto es un concepto, si se quiere, un poquito sistémico, que tiende a plantear casi cartográficamente, aunque sea un territorio simbólico, algo que tiene límites. Y justamente una de las características de las redes es que las redes tienden a desterritorializar, ¿no? Entonces, uno podría suponer en estos tiempos, porque quizá en otros tiempos era algo de élite, que una mujer entra con una crisis, y esa crisis es producto de una pelea que tuvo con su hijo que vive en otro país, y sucedió a través de internet, pongámosle, ¿no? Entonces, si yo en un momento dado pienso en cómo se podría revincular, estoy pensando en algo que no está constituido en esa idea de lo local, de lo territorial. Entonces, cuando la salud mental adopta la idea de redes, adopta también una cierta cultura de, vamos a decir así, es lo que es, o sea, la trama vincular de una persona, para no decir un paciente, de un ciudadano que está afectado por un padecimiento, puede ser absolutamente singular, absolutamente única, y yo como profesional en el campo de la salud mental tengo que operar con las redes reales que las personas tienen. A veces en otras épocas uno veía mucho el tema de, por ejemplo, las redes por identidad sindical, ¿no? En su auge los gremios llegaron a tener clubes, llegaron a tener lugares donde se hacía familia. Podríamos decir, yo mismo podría decir en mi infancia que ¿cómo lo diría? Fui bancario, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hasta creo que en Reyes iba a un lugar donde se entregaban regalos. Entonces, para mí los Reyes Magos era la asociación bancaria. Entonces, son estructuras de soporte que se expanden vinculado a los vínculos más que a los territorios, digamos. Algo de todas maneras también tiene que ver con la palabra comunidad, que me parece que tiene que entrar un poco al juego de cierta clasificación en esta tensión redes-territorio. Porque con los trabajos de Espósito queda abre una dimensión muy interesante sobre comunidad, que es esta raíz del munus, ¿no? Entendido el munus como deuda, ¿no? Que es en realidad una de las traducciones del munus. Entonces, cuando uno dice, los comunus, son los que se sienten recíprocamente, se han ido entramando socialmente a través del fenómeno de la deuda, que es un fenómeno social mucho antes que un fenómeno monetario. Entonces, en un determinado momento, esa lógica de deuda puede darse en el territorio. Supongamos, que se da una situación de ocupación de tierras y las personas se organizan, y la única forma de que puedan prevalecer es que se junten, es que se mantengan unidos.
si se soluciona, si va para adelante, se crea una comunidad, digamos, con gente que se siente recíprocamente deudora. ¿Y por qué me gusta este tema de comunidad? Porque uno puede hoy romper la relación comunidad-proxemia, en el sentido de decir, bueno, ¿con quién haces comunidad? Con el que está próximo, ¿no? Con el que está... A veces ocurre, facilita, o sea, que es probable que hables con una persona que se sienta al lado tuyo en un avión. Hay un tema de proxemia. Pero muchas veces esas redes comunitarias, y sobre todo con los nuevos dispositivos, se van como abriendo. ¿Y por qué me gusta además el término comunidad como lo mira Espósito? Porque Espósito dice que hay un antónimo de comunidad y que el antónimo de comunidad es inmunidad, ¿no? Que es un concepto que enseguida nos lleva al mundo de la medicina, de los anticuerpos, pero Espósito aclara que la inmunidad es una palabra que se usaba antes que la medicina se la apropie, la inmunidad diplomática, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo sería la traducción de lo contrario de comunidad? Digamos, yo no le debo nada a nadie, ¿no? Si no le debo nada a nadie, soy inmune. Entonces, digamos, voy construyendo una lógica en donde hay gente en situación de calle, yo no le debo nada, o sea, me extiende la mano, yo no le debo nada, paso por arriba, lo ignoro, digamos, ¿por qué? Porque soy inmune. Y hay algo en ese juego que encima para nosotros es una observación frecuente, cotidiana, que los sectores populares tienen más comunidad y los sectores más beneficiados, por decirlo de alguna manera, tienen más inmunidad, ¿no? De que viene un poco de esa lógica de los ricos no piden permiso, digamos, una especie de sensación porque soy inmune. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Mario Rovere, médico sanitarista con formación en pediatría y residencia en salud pública e internacional, docente. ¿Qué lectura hacemos de la situación distópica que estamos viviendo, digamos, en este momento? Yo creo que a lo largo del tiempo el sector salud ha construido, con todas sus diferencias, todos los antagonismos, los versus, digamos, asumiendo que incluso todas las tensiones que nos sirven internamente para pelearnos, digamos, de primario, complejo, preventivo, curativo, pongamos modelo médico, pongamos todo lo que querramos sobre la mesa. Sin embargo, el centro de gravedad de la cultura del sector salud podría quedar un poco definida por un lado, por un marco bienestarista, podríamos decir, parecido un poco a lo que la socialdemocracia europea supo construir y exportar a América Latina, y por otro lado, una sensación de que, y es difícil que yo levante la mano y diga que, digamos, no, la salud no es un derecho, ¿no? O sea, que creo que se ha ido consolidando esto en el sentido común, que generalmente no quiere decir que no haya gente que piense otra cosa, pero si piensa otra cosa es vergonzoso decirlo, digamos. Ahora, como vos me preguntás hoy, yo debo decir, bueno, esa característica del sector salud es visto como algo a transformar, como algo a modificar, como algo a revertir, y entonces yo tengo la sensación de que el sector salud está bajo ataque, digamos. Y no es solo una sensación, hay datos objetivos para probarlo. Quizá empiezo al revés, o sea, hubo una visita de Robert Kennedy a Mario Lugones y a Milei, y entonces uno podría decir qué pasa en la Argentina. Yo gasto un minuto diciendo qué pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos están claramente cayendo sobre la administración pública con un proyecto que se llama trauma planificado. Es decir, la idea es
hacer sentir como villanos a los trabajadores del sector público, como personas que, digamos, que viven de arriba, digamos, que le roban a los pobres contribuyentes, digamos, su dinero, y a través de una serie de intervenciones, digamos, creo que todo esto que estoy diciendo está escrito, o sea, podríamos decir frase textual. Generemos un clima para que a la mañana cuando se levanten no quieran venir a trabajar. Eso es, no es tan extraño si uno piensa que muchas empresas hacen eso, digamos, sobre todo cuando pasan de mano, ¿no? Pero esto es una transferencia de ese know-how, de esa tecnología, al mundo de lo estatal. Pero dentro de lo estatal el ensañamiento es mayor todavía, con la secretaría que dirige Robert Kennedy, que es lo que vendría a ser el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Se llama Secretaría de Salud y Servicios Humanos. De tal manera que no solamente el nivel central, sino la Agencia de Control de Alimentos, la FDA, la de control, la de promoción de la investigación, como el Instituto Nacional de Salud, la agencia que se ocupa del medio ambiente, se llama FEMA, todas esas agencias están bajo fuego y la tarea fundamental de esos funcionarios en este momento es desarrollar estrategias para tratar de lograr que no los echen, digamos. De eso se ocupan, digamos. Entonces, quiero decir que yo tengo toda la sensación, pero menos pruebas, de que aquí estamos haciendo lo mismo. O sea, de que el gobierno nacional está haciendo exactamente lo mismo, tanto a nivel ministerial como a nivel del Garrahan, a nivel del Bonaparte, a nivel de ¿Para qué? Yo creo que es para comenzar a romper el sentido común del sector salud, a sabiendas que llegar al centro de la cultura sería imposible si vos no llegás a las provincias, si no llegás a los municipios, si no llegás a las obras sociales, donde saben que no tienen gobernabilidad, pero sueñan tenerla. Entonces empiezan a tener, el caso típico para salud mental sería, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de dar de baja las RISAM? ¿No? Sería en realidad una invitación a que si hay provincias que las financian, también las saquen del juego y regresar a una clara separación entre residencia de psiquiatría y residencia de psicología, y nada tienen que hacer los trabajadores sociales o los enfermeros en esa residencia. Entonces se está dando una batalla cultural muy fuerte, y es cultural porque no tienen gobierno, o sea, no tienen capacidad de gobierno sobre el grueso de la salud porque es provincial. Así que se limitan por el momento a una estrategia de influencia, pero también de desfinanciamiento. Y hay muchas provincias, las más chicas, que dependen fuertemente del financiamiento de Nación. Entonces lo vemos nosotros en el sistema de residencia, por ejemplo. Hay provincias enteras que las residencias las paga Nación. Yo creo que además hay una cierta mirada eugenésica, digamos, porque, digamos, cuando yo abandono a los discapacitados, no estoy imaginando que va a venir una empresa a lucrar con eso, digamos, simplemente los abandono. Entonces hay como una, digamos, hay como una lógica de trabajar fundamentalmente, digamos, abandonar a las personas mayores, o sea, concentrarse en las fracciones de la población que son productivas, en el sentido de cómo ven ellos el mundo de lo productivo. Entonces, hay abandonos que tienen que ver con privatizar y hay otros abandonos que tienen que ver con abandonar, así, lisa y llanamente. La pregunta, si volvemos a llamémosla así, a un análisis situacional, es que podría ser una contradicción secundaria si nos atacan juntos, ¿no?
yo creo que efectivamente las tensiones dentro del sector salud históricamente han tenido que ver con, digamos, reproducción, transformación, con, digamos, lo tecnocrático y lo político. O sea, ha habido esa tensión que se ve mucho en la tensión entre salud pública y medicina social, por ejemplo. El problema es que en este momento estamos siendo atacados juntos. Atacados juntos significa que quizá no sea tan inteligente una estrategia de separación. Es probable que se trate más bien de pensar una estrategia de acuerdos mínimos, porque, digamos, hay que armar un frente importante de defensa de lo que se ha logrado en el campo de la salud. Entonces no es lo mismo las tensiones internas que teníamos para avanzar en el derecho a la salud que las alianzas que tenemos que hacer para no retroceder. O sea que estamos en un escenario, desde mi punto de vista, diferente al que teníamos apenas 2 años atrás. No quiere decir que hace 2 años atrás estábamos en el mejor de los mundos, pero de alguna manera no teníamos esta especie de jaque, de falta en vido que se hace sobre el sector salud, donde se le dice algo así como, bueno, empiecen a soltar todos esos valores que creían ustedes, les hicieron creer que la salud es un derecho, digamos, una cosa de ese tipo. Y todas las evidencias nos van dando que la intención va un poco por ahí. Entonces, ahora, si una alianza tendría un carácter, o sea, después, a su vez, esa alianza generaría algún proceso de transformación, bueno, frenar el retroceso tiene un valor, digamos, dentro de un juego histórico, porque se da dentro de un juego de acción y reacción. Y una de las cosas que más llama la atención en este momento es como la iniciativa las tiene siempre el otro. O sea que, digamos, entonces todos los días tenés la noticia de la acción, y da la sensación de, bueno, al no haber reacción hay acción, retroceso. En algún punto se va a consolidar como una suerte de resorte. O sea que es acción y empujar, pero empujar contra una pared de goma, digamos, porque el sector salud, digamos, tiene mucho trabajado, mucho construido, mucha cultura compartida en relación a, o sea, ¿cómo decirlo? Vayamos quizá a la última puntada, digamos. No va a haber política pública que me haga ser partícipe de abandonar un paciente. Entonces, digamos, o sea, tengo que pensarme en esa situación y digamos, en el mundo de la participación, hace muy poquito rescatábamos una palabra porque estamos hablando mucho, y no sé si por ahí se conecta con otra pregunta, pero estamos hablando mucho de la defensa del derecho a la salud por parte de los trabajadores de salud con una mirada más tecnocrática o más política. Pero hay otro actor mucho más mudo hasta a la fecha, que es la propia población. Y nosotros, digamos, conceptualmente, ideológicamente, venimos hablando de participación social en salud, podemos decir, desde antes de Alma Ata, digamos, a la fecha. Pero rescato algo que lo descubrí, no lo había visto antes, que es una frase de Yunus, muy cerquita del momento en que recibe el premio Nobel de Economía, con su mirada de economía social y demás. Y él en un momento dado hace una apelación a la participación social de una manera o de un tono que yo no lo había escuchado antes. Y hasta el principio yo diría un poco me alertó, me puso a pensar, pero era algo así como, mire, participe en salud porque su vida va en ello. Es decir, que de repente algo que, ¿cómo? A ver, espera, leamos de vuelta la frase, digamos, ¿no? No, participe en salud porque su vida va en ello. Entonces es como si fuera un juego de decir, bueno, ¿qué me voy a poner yo ahora?
a ver si las obras sociales cubren tal cosa o cubren tal otra. Sí, todo bien, pero es la misma historia del seguro que sacás. Digamos, o sea, sacás el seguro del auto, qué sé yo, hasta que te pasa algo y la letra chica decía que no te lo cubre, ¿no? Entonces hay algo que dice Yunus, es mira ahora el seguro que tenés contratado con la sociedad y con el Estado en relación al derecho a la salud, porque no te involucras ahora, no te quejes después, digamos, si no te metiste a ver qué es lo que está pasando. Yo creo que lo que pasa hoy con el PAMI es eso. O sea que lo que los jubilados están diciendo todos los miércoles es, no sé si ustedes recuerdan una clásica frase de cuando hay rapto de personas o hay delincuentes jóvenes, y hay una frase muy típica que es estoy jugado, ¿no? O sea que es una forma de decirte, ¿sabes qué? Me importa nada jalar el gatillo, digamos, ¿no? Bueno, los jubilados están jugados, digamos. Están ahí, digamos, enfrentando a las tortugas ninjas, digamos, porque están jugados. Digamos, es no entender, podríamos decir, a lo mejor es una de las cosas más emocionantes que le pasó en la vida, digamos. O sea, decir, mira, en vez de verme morir, digamos, vengo acá a decirte, digamos, me estás robando. Me estás robando, te lo digo en la cara, me estás robando. Creo que necesitamos entender que hablamos de una frontera móvil, porque, digamos, parafraseando una frase esto de, digamos, cada vez que surge una tecnología eficaz para impedir o resolver un problema de salud, nace un derecho. Entonces, el derecho a la salud no es un quantum que está quieto, ¿no? Podríamos decir, no sé, hace 5 años no existía la vacuna de COVID y luego no era un derecho, digamos, ¿no? Pero en este momento hay derecho, tenés el derecho a no morirte de esto. Entonces, la tecnología también hace derecho, construye derechos. Y la tecnología a veces la vemos como tecnología duras, digamos, pero lo mismo pasa con los dispositivos de salud mental. También son tecnologías. Y si nosotros tenemos algo para impedir o para, digamos, aliviar o para impedir que una persona se suicide, bueno, o sea, ponerlo a disposición va a pasar a ser un derecho. Bueno, a mí me resulta de alguna forma separar, digamos, lo que es adicciones con lo que es consumo problemático, porque por los extremos, o sea, digamos, hay una superposición muy alta, pero hay extremos. El extremo es un consumo problemático que no es adictivo, como puede ser, no sé, una borrachera que luego termina en accidente, digamos, ¿no? Pero la persona no es un alcoholista, digamos, para decirlo de alguna manera. O habría que sacar el adjetivo, digamos, no tiene problema de consumo de alcohol sistemático. Del otro lado, me parece que las adicciones no son solo a sustancias. Es decir, que hay también consumos adictivos vinculados al juego, vinculados a las apuestas, vinculados a los juegos de computadora, en fin, digamos. Y incluso hay sustancias legales e ilegales, y siguiendo un poco la pista de lo que Alberto Calabrese planteaba, digamos, los consumos problemáticos legales matan más que los otros, o sea, son menos espectaculares, pero matan más que los otros, porque ahí está el alcohol, ahí está el tabaco, digamos, y por otro lado, qué es legal y qué es ilegal depende de cada lugar concreto y de cada cultura y de cada momento histórico. Con lo cual, una sustancia que hoy es, digamos, reprimida, en otro momento no lo era, o en un país lo es y en otro no lo es, en un estado lo es, en otro no lo es. Esto, por supuesto que lo más fácil hoy es hablar de cannabis en esa lógica. Entonces,
Ahora, nosotros, el problema del abordaje de la adicción es que la persona, o sea, el sujeto que está padeciendo, digamos, la adicción, hay un momento dado en que no controla o no puede controlar ese consumo. O sea que parece decir internamente que hay algo que lo controla. O sea, no es que el ciudadano, la persona, controla la adicción, sino que la adicción lo controla a él, digamos, o a ella. Entonces, parece sí que nosotros tenemos la convicción de que no salís solo de ahí, ¿no? Difícilmente se sale solo de esa situación. Y el equipo de salud puede hacer mucho, los equipos de salud mental pueden hacer mucho para acompañar la voluntad del paciente. Para mí es muy importante tener en cuenta que una persona que tiene un problema de adicción no, digamos, dice la verdad cuando dice que no va a volver a consumir, digamos, no miente, solo que no lo controla, digamos. Entonces, digamos, los equipos de salud mental hacen una alianza con esa persona, con la persona que en realidad no quiere repetir y repetir y repetir. Tiene un rol, digamos, esa adicción. Entonces, si existe esa posibilidad, si existe la forma de salirse de esa situación, casi diría como de soporte, como nómica, entonces efectivamente se vuelve un derecho. Se vuelve un derecho. Yo escuché digamos, es un poquito osado lo que voy a contar, pero por lo menos es verosímil. Yo no puedo decir que es verdad, pero es verosímil. Esto es, por ejemplo, el apego que se realiza. Primero, digamos, por ejemplo, el alcohol fue usado como arma de guerra para debilitar a los pueblos originarios, digamos. Y hay una cosa que es muy llamativa, que es que hay mucho trabajo de iglesias protestantes con pueblos originarios. Tanto incluso que hay caciques que son pastores, digamos, por ejemplo. Y una de las características de esa, o por lo menos una explicación, que vuelvo a repetir, yo no la tengo probada, la siento verosímil, es que en realidad encontraron en esos cultos, una herramienta para salir de la adicción. Entonces, digamos, el ascendiente tuvo que ver con un dispositivo externo y por supuesto que, digamos, hoy la salud mental sería la forma moderna de tener a alguien externo a uno mismo que te ayude, pero no lo inventamos nosotros, o sea, esto puede ser socialmente mucho más extendido en distintas culturas y en distintos lugares. Pero si existe esa posibilidad, negarla sería negar un derecho, digamos, es desde mi punto de vista. Ahora, otra dimensión es el problema de que es una vieja discusión que se da en un momento dado en el mundo de la promoción de la salud. Se va a dar entre Lalonde y Carol Buck, Lalonde canadiense, Carol Buck, una epidemióloga de Nueva York, que mientras que Lalonde va a decir, digamos, bueno, al final, si vos consumís, si vos no comés lo saludable, si vos no, es decir, es el problema de tu estilo de vida el que te enferma y el Estado no tiene por qué cubrirte los gastos derivados de esa situación. Carol Buck lo que contrapone, y no es digamos así, una militante de izquierda, sino que es una sanitarista, lo que le va a decir es, individualmente yo puedo decidir si fumo o no fumo, pero colectivamente yo estoy estimulado a fumar. Es decir, una vez que existen empresas, que existen estrategias, que existen formas de aumentar, llamémoslo así, estadísticamente los consumidores, aunque yo sienta que la libertad individual es lo que va a responder, también de alguna manera lo que pasa socialmente termina siendo como introyectado. Por eso es que cuando uno dice, bueno, ¿qué le cambia que vos prohíbas fumar en los restaurantes?
digamos, o qué cambia, cambia que el contexto te dificulta. Ahora, si vos vas al sujeto individual, vas a encontrar que hay alguien que te dice, a mí me importa nada esto, digamos, yo no cambié nada. Y te digo, a veces ves gente fumando en las estaciones de servicio, digamos, para decirlo, porque es un problema ya digamos, de la persona. Pero que vos estadísticamente tengas mucho menos personas que fuman, digamos, indica que entonces ahí la responsabilidad es otra responsabilidad del Estado, pero ya no la del equipo que está trabajando persona a persona, sino también la operación sobre control de la publicidad, sobre control de las empresas, que hay que decirlo de alguna manera, porque ese es un poco uno de los mensajes que hoy compartimos, estamos hablando de cómo combatir los consumos problemáticos en una sociedad de consumo, donde el consumo está elogiado, está estimulado. Y entonces yo soy una empresa que tengo un producto que por algún motivo, supongamos que involuntario, crea adicción, bueno, es un gigantesco negocio. Y es tan gigantesco negocio que algunas empresas, específicamente alimentarias, invierten en incluir sustancias adictivas lícitas, legales, digamos, ¿no? Pero que es esta combinación, por ejemplo, de sal, azúcar y grasas saturadas, que de ahí debe venir Don Saturno, de Don Saturado, pero esta parte se puede borrar, seguramente. Pero donde aparece, hasta te dicen en la publicidad, digamos, no puedo dejar de comerlo. Sabiéndolo o no, en el fondo te está diciendo, generamos productos adictivos. A mí me parece que tenemos un socio, podríamos decir así, que no hemos explorado adecuadamente desde el campo de la salud mental. Lo primero es que a lo largo pasó un recorrido, pero luego de 40 años, en la reunión de Astana, que fue bastante criticada porque fue como la reunión de Alma-Ata 40 años después, 2018. En ese momento fue criticada y criticamos, participé de las críticas vinculadas a aflojar un poco la presión sobre salud para todos, sobre derecho a la salud, digamos, no fue tan fuerte como había sido el mensaje de Alma-Ata. Sin embargo, también podemos decir que algo que podríamos colocar propositivamente como interesante es que hay una noción que en 40 años queda plasmado en la diferencia de los dos documentos, que es que teníamos un fuerte énfasis en lo materno-infantil allá por fines de los 70, y que acá tenemos un desplazamiento, pero que tiene que ver con cosas concretas que pasaron en la humanidad, que es que ahora emergen claramente problemas de salud mental, aparecen también claramente un aumento de las enfermedades crónicas, aparece también claramente el problema del aumento de la longevidad, al punto que incluso se habla de familias elongadas, ¿no? Antes se hablaba de familias extensas porque tenían muchos hijos. Ahora hablamos de familias elongadas porque conviven varias generaciones. Entonces, podríamos decir, cada vez hay más niños con bisabuelos, digamos, para decirlo gráficamente. Entonces, frente a todo eso, empieza a aparecer una épica del cuidado que es diferente de lo que podríamos marcar como la épica del rescate de la vida, la épica de la reacción rápida, la épica de la emergencia. Si uno piensa los prototipos de personajes médicos de las series de a lo largo del tiempo, bueno, se va viendo el elogio digamos, hizo una maniobra y le salvó la vida, podemos decir como extremo de quién no quiere
¿quién no quisiera ser el protagonista de eso? O incluso, bueno, más modernamente con el Doctor House, digamos, una especie de Sherlock Holmes, digamos, que conecta cosas que... Ahora, el problema es que nosotros tenemos un sistema de salud totalmente moldeado alrededor del Hospital General de Agudos, que es en realidad donde está como el centro de gravedad, hasta cuando vos decís, hasta para decir qué cosa es un centro de salud, tenés que verlo en función de a cuánta distancia del Hospital General de Agudos está este centro de salud, digamos, ¿no? O sea, tiene respaldo, podríamos decir así. Bueno, acá las enfermedades crónicas producen una revolución copernicana. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad se coloca en la propia población. Y entonces no es que el centro de salud gira alrededor del hospital, sino que gira alrededor de la propia población, de la propia comunidad. Y en ese giro tiene todavía de respaldo más atrás girando el hospital, ¿no? Entonces el hospital juega como una especie de rol de arquero, podríamos decir así, en este juego, pero en este juego no se gana el partido sin delanteros, digamos. Y los delanteros están donde la gente vive, donde la gente estudia, donde la gente trabaja, donde la gente se recrea. Y en ese lugar hay, o sea, no, es más allá de un centro de salud, por eso hablamos a veces de nivel cero, ¿no? El nivel cero es exactamente este nuevo territorio, podríamos decir así. En el caso del cuidado, el cuidado incluso desplaza la centralidad de la atención, porque en el mundo del agudo, podríamos, digamos, por ejemplo, los brasileros nos exportaron con éxito unas estructuras que se llaman unidad de pronto atendimiento, unidad de pronta atención, o sea que las comunidades se sienten más seguras porque hay una especie de mini hospitalito que tiene guardia, tiene capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. Claro, a mí me tranquiliza que eso exista, podríamos decir, quiero no usarlo, pero me tranquiliza que eso exista. Pero si vos te trasladás al mundo real, donde está hoy los problemas de salud, están en las enfermedades crónicas, están en el padecimiento, sufrimiento psíquico, están en los procesos. Las enfermedades crónicas no todas tienen que ver con la longevidad. Hay enfermedades crónicas, y por eso es interesante discutir el tema de la eugenesia, porque hay enfermedades crónicas que son éxito de la medicina, de enfermedades que antes eran incurables y ahora, digamos, no se curan, pero uno puede convivir con ellas, ¿no? Desde la diabetes a la fecha venimos aumentando la cantidad de patologías con las que se puede convivir. Entonces, todo eso te lleva, por ejemplo, a enfermedades crónicas en la infancia, ¿no? Cuando vos pensás en enfermedades crónicas, a lo mejor en las personas mayores. Entonces, en esa relación es que yo pienso que la épica del cuidado es entender de qué forma uno va como encontrando esa lógica de aquí no sobra nadie. Me viene a la cabeza dos anécdotas como para cierre, digamos. Una de ellas que a mí me impactó mucho, ocurre más o menos hace unos, no sé, tal vez unos 10 años, en Turquía. Turquía es una zona de tremendos terremotos, y pasa lo de siempre, o sea, terremoto, víctimas, rescate. Y después empieza la cuenta regresiva, digamos, cuando vos empezás a decir, bueno, ¿cuánto más podría vivir una persona bajo los escombros? Y entonces, digamos, empieza, ya no. Y a veces hay un milagro, digamos, podríamos decir así. Bueno, uno de esos milagros en Turquía fue el rescate de una mujer cuadriplégica, ¿no? Y la comunicación social parecía dudar si valía la pena o si había sido bueno rescatar a una mujer cuadriplégica. O sea, ahí es donde me parece que empieza la naturaleza, digamos, de esta. Hacia ahí me lleva la idea de la épica del cuidado, digamos. Literalmente hablando, ¿te comprometes o no
con un mundo y con una sociedad en donde no sobre nadie. Y la segunda anécdota es bastante más curiosa o más divertida también, porque nosotros trabajamos aquí con una ONG que tuvo mucho que ver con la salud mental de Córdoba, que es el Ágora, un poco heredera, digamos, de las dos primeras gestiones de salud mental acá en la provincia. Pero una vuelta vamos a San Rafael, digamos, y veníamos trabajando derechos ciudadanos, y entonces nos mandan, ya en esa época, nos mandan por mail para ver un flyer, ¿no? Estaba era un banner, o sea, un banner, nos mandan y nosotros lo miramos y ¿qué les parece? ¿Qué sé yo? No, está perfecto, claro. Pero resulta, cuando llegamos a San Rafael, resulta que, claro, se había hecho con el Word, y el Word tiene corrector automático, digamos, ¿no? Y entonces, como no conocía la palabra ciudadanía, lo cambió por cuidadanía, ¿no? Y bueno, estábamos en esa reunión, ya empezaba y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Explicamos, lo tapamos, corregimos, le ponemos una cinta al banner? Y no, dijimos, no, hagámonos cargo, ¿no? Hagámonos cargo, porque quizá las nuevas características de la ciudadanía, de una sociedad que queremos construir, en la que queremos vivir, sea una ciudadanía con cuidadanía. Entrevista a Mario Rovere. Segunda entrega del ciclo de conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba.